bienvenidas a este espacio que llamamos Conversaciones en la Emergencia. Con Guido a veces ponemos esos nombres, ¿no? Llamativos para los encuentros, porque a veces sirve de gancho, ¿no? De phishing. Este ciclo de conferencias, no son conferencias, ciclo de conversaciones en la emergencia, las organiza la Universidad de San Isidro como un espacio abierto a la comunidad y que está destinado un poco a debatir las cuestiones sociojurídicas que nos atraviesan en este estado de emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19. Y se nos ocurre que los derechos en tensión, ¿no? A partir de la protección de un bien jurídico, ¿no? La salud pública, frente a la pandemia declarada a nivel mundial hace unos meses, y las restricciones de los otros derechos impuestas por el poder político, el poder público en cada estado, y destinadas a salvaguardar la salud de esa población, ¿no? Entonces, se nos ocurrió ir analizando distintos derechos en tensión que entran en juego en esta situación de emergencia. Hoy vamos a analizar desde el punto de vista constitucional los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la coparentalidad, a la vida familiar, el derecho a la salud física, psíquica, emocional de los niños y de los adolescentes, el derecho a la educación, a la recreación, al derecho a un entorno sin violencia, que se ha agudizado en este tiempo del confinamiento, ¿no? Del aislamiento social preventivo y obligatorio, y por el otro lado el derecho a la salud pública, producto de las medidas de excepción de las que hablamos. Bueno, en este caso la voz que la va a poner Guido Rizzo, que es profesor en Derecho Político de la Universidad de San Isidro, que es profesor de universidades nacionales, extranjeras, es doctor en Derecho, es un prolífico escritor, acaba de terminar otro libro, me decía hace unos días, escribe sobre Derecho Constitucional y sobre el poder, y seguramente lo han leído también en los diarios nacionales y extranjeros, en los diarios de mayor tirada, ¿no? A nivel nacional y extranjeros. La idea del encuentro, ¿sí? Me toca ser cruel. Tenemos 40 minutos y vamos a compartir pareceres. La idea es que mientras Guido va compartiendo sus ideas, seguramente ustedes van a tener preguntas. Les pido que, como tenemos habilitado un chat, ustedes hagan las preguntas vía chat, yo luego las voy a leer para que Guido pueda responderlas. Como tenemos poco tiempo en esta conversación, la idea es que voy a ser como una mediadora entre las preguntas de ustedes por un tema de organización y la respuesta de Guido. Así que bueno, unos minutos antes del cierre los voy a despedir. De todas maneras ya los esperamos en las próximas conversaciones que vayamos a hacer en el mes de mayo, generalmente los días jueves. Así que bueno, gracias y por acompañarnos, por estar y bienvenidos. Bueno, Guido, todos tuyos. Yo Bueno, mientras voy a admitir al resto que se va incorporando, ¿sí? muy bien, muy bien. Bien, yo no los estoy viendo, solamente veo a Laura, pero hablo, hablo para todos. Bien, la conversación, este seminario que estamos haciendo en la Universidad de San Isidro, no es solo una actividad académica, es además de una actividad académica, es también una manera de ponerle voz a quienes no están siendo escuchados, a quienes no están siendo tenidos en cuenta, a quienes están siendo ignorados, quienes no son consultados absolutamente para nada. Me refiero, como ustedes ya saben, a la niñez, específicamente al confinamiento extremo y radical al que están sometiendo a la niñez. Voy a empezar por el final. Desde mi punto de vista, este confinamiento extremo y radical al que están sometiendo a la infancia es abrumadoramente inconstitucional, es discriminatorio, es injusto. Pero esta inconstitucionalidad, presente desde el inicio, en una medida extrema, desproporcionada, irracional, irrazonable, al que han sometido a este sector de la sociedad, a un sector vulnerable, a un sector que no está representado por ninguna cámara con poder de lobby, a un sector que no vota, es decir, un sector que está en desventaja.
Esta inconstitucionalidad de origen se advertía en la primera medida, es decir, el único sector de la sociedad que está confinado, sin ninguna opción de salida, sin ninguna excepción para romper mínimamente ese confinamiento, es la infancia. El resto de los sectores de la sociedad tienen la posibilidad, en algún grado u otro, pero de romper el confinamiento. Y cuando digo romper el confinamiento me refiero a respirar aire puro, recibir el sol en el rostro, básicamente a eso. La niñez no tiene salida. Está totalmente arrinconada. Es decir, esto que hace además genera daños, riesgos en la salud psíquica, física, emocional de la niñez. Esto ya se sabe desde un primer momento. ¿Sí? De tener encerrado a una persona sin ningún tipo de opción mínima siquiera para romper este encierro, genera consecuencias en la salud psicológica. Sí, no hay que ser ningún científico, no hay que ser ningún médico, no psiquiatra para advertir esto. Mucho más en las vulnerables. Ahora, este confinamiento, con este riesgo y con esta inconstitucionalidad del primer casillero, comienza a expandirse, comienza a hacerse más visible. ¿Cuándo? Cuando especialistas, cuando pediatras, cuando psicólogos infantiles comienzan a advertir que la infancia no puede estar siendo sometida a situaciones extremas. Allí ya la inconstitucionalidad comienza a ser advertida un poco más para el gran público. Es decir, esta puesta en peligro de los derechos, esta discusión absoluta sobre el interior. Es decir, todo esto que estaba literalmente desconociendo, ignorando, comienza a salir poquito a poco a la luz cuando los especialistas hablan sobre ello. Claro, directamente el Comité de los Derechos del Niño, un organismo internacional que viene a velar por la buena función de la Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes, directamente dicta a principios del mes de abril un documento con recomendaciones. ¿Qué dice básicamente el Comité de los Derechos del Niño? Le dice a los Estados miembros, la Argentina es un Estado miembro, miren, el confinamiento extremo al que están sometiendo a la niñez no es gozo. Directamente implica un peligro cierto, un peligro concreto sobre la salud psicofísica de la infancia. Es decir, el Comité de los Derechos del Niño continúa con esta primera alarma que hacen los especialistas y lo pone por escrito en un documento donde a los Estados miembros les solicita que, en atención a que están poniendo en un peligro concreto, en un peligro inminente, en un peligro serio, la salud psíquica y emocional de los niños y de las niñas y los adolescentes, les solicita a los Estados miembros que tomen medidas necesarias para impedir este deterioro en la salud psicofísica de la infancia. Y les pide que tomen medidas creativas, medidas alternativas, que garanticen el derecho al ocio, a la recreación, al esparcimiento,
y además que garantiza la posibilidad de una salida diaria, por supuesto, cumpliendo con la social, con las normas de higiene, pero que garanticen y que instrumenten una salida diaria. Es decir, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas directamente lo dijo por escrito, en un documento. Muchos estados ya estaban tomando medidas conscientes de la situación, como decir, a alturas de tortura, que todos sabemos que la resistencia de la psicología, de la psiquis de los niños es menor para soportar semejantes niveles de angustia, de estrés, depresión, de aislamiento, al grado soportando, donde literalmente ya hace más de 40 días que muchísimos niños no ven la luz del sol, donde literalmente no respiran aire puro. Es decir, esto ya está asemejándose a una situación de tortura, porque además no hay ninguna posibilidad futuro para salir de este confinamiento, con lo cual el nivel de angustia y de estrés y de ansiedad es enorme. Un niño, es decir, estamos hablando de niños. En esta línea, que comienza con la primera medida del Poder Ejecutivo, dictando este confinamiento para toda la población, donde toda la población, solo un sector lo padece extremo, que es la infancia, donde luego aparecen especialistas, pediatras, psicólogos infantiles alertando sobre los riesgos que esto implica en la salud psicológica de los niños, y donde en un tercer momento ya aparece directamente el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, poniendo por escrito en un documento, para que ningún Estado luego pueda decir, yo no lo sabía, no me había enterado. Es decir, señores, ya esto es público, las responsabilidades se están corriendo, quiero decir. En esa línea, entonces, en el último decreto de necesidad de urgencia que dicta el presidente, el decreto 408, directa y expresamente prevé en el artículo 8 el derecho al esparcimiento para preservar la salud y el bienestar psicofísico de toda la población en todo el territorio nacional, y hace una mención específica a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, como todos sabemos, en esta cuarta etapa, esa inconstitucionalidad que ya se observaba al principio y que luego fue cada vez agigantándose, a estas alturas, donde ya tenemos a los especialistas, al Comité de los Derechos del Niño y al Estado Nacional diciendo esto hay que resolverlo porque lo que está en riesgo es la salud psicofísica de la infancia. Estamos viendo que las autoridades locales, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directamente han decidido no aplicar ese derecho. Directamente. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Estado Nacional, que todos sabemos que el Estado Nacional es quien fija los estándares mínimos en materia de derechos fundamentales y derechos humanos, los estados locales nunca pueden estar por debajo de esos estándares. Los poderes locales, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, directamente ha decidido no aplicar este derecho que los especialistas, el Comité de los Derechos del Niño y el Estado Nacional están diciendo es fundamental para garantizar la salud psicofísica de los niños, niñas y adolescentes. Es un derecho para garantizar la salud. No lo aplican. Es decir, directamente no lo están instrumentando, no lo ponen en práctica. Alegando, además, una grosería en materia constitucional, y es que no lo pueden reglamentar. Entonces,
frente a su falta de creatividad, a su falta de iniciativa para poder encontrar y construir opciones, directamente, en lugar de suspender, suprimen el derecho. Directamente no lo reglamentan, porque el decreto del Poder Ejecutivo es claro cuando ordena que ese derecho tiene que hacerse efectivo, y que cada jurisdicción podrá o aplicarlo directamente como lo dice la norma, el artículo 8, o podrá reglamentarlo en función de las particularidades de su jurisdicción, pero debe instrumentarlo, no debe suprimirlo. ¿Qué es lo que dice el decreto? Si la forma en que lo reglamenta demuestra que no funciona, bueno, entonces lo suspende, pero al suspender, el concepto de suspensión es un concepto momentáneo, ¿no? No se suspende para siempre. Si no se suspende, se anula, se fulmina, se elimina. Suspender es por el momento, hasta que encuentre la forma, hasta que encuentre los mecanismos. Pero para eso, primero, tengo que reglamentarlo y demostrar que ese mecanismo o esa reglamentación que yo he llevado adelante no funcionó. Por diversas razones, no ha funcionado. De modo que como esa reglamentación no funcionó, lo suspendo, me pongo a trabajar inmediatamente para encontrar la reglamentación que corresponda, porque lo que está en riesgo es la salud psicofísica de los niños y de las niñas, y entonces lo vuelvo a reglamentar. Lo que ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entiendo que la provincia también, es lisa y llanamente no aplicarlo. O sea, no lo reglamento. Directamente hago de cuenta que el artículo 8 del DNU 408 no existe, y que ese derecho que el Poder Ejecutivo Nacional, que el Estado Nacional ha garantizado para todos los habitantes en todo el territorio de la Nación, aquí no rige. Es decir, algo totalmente incomprensible. Yo creo que uno podría escribir manuales enteros sobre las... No quiero utilizar expresiones demasiado fuertes, pero están llevando adelante decisiones que cuando todo esto pase, realmente van a quedar muy expuestos, porque las responsabilidades ya están sobre la mesa. Desde el momento que los especialistas, el Comité de los Derechos del Niño, el Estado Nacional, está alertando con todas las letras, expresamente, es decir, con total claridad, que se debe garantizar el derecho a la salud psicofísica, que en el caso de los niños y niñas y adolescentes está no en riesgo, ya está en peligro, ya hay resultados dañosos, ya hay consecuencias. Es decir, frente a esto, los poderes locales directamente no hacen ni siquiera el mínimo esfuerzo por buscar la reglamentación. Reglamentación que puede ser muy buena, regular, mala, pero buscar una reglamentación e instrumentarla, y que luego en esa instrumentación, en la práctica, en la dinámica, se observe. Y entonces allí podrá corregir, ajustar o suspender, como dice la norma. Pero suspender ¿para qué? Para ajustar las tuercas, para corregir lo que haya que corregir y poner en práctica nuevamente el derecho. No suprimirlo lisa y llanamente, de primera. Es decir, esa primera inconstitucionalidad del confinamiento y el aislamiento extremo, absoluto y radical al que han sometido a la infancia, hoy por hoy, en el caso de los estados locales que lo mantienen y que lo sostienen, es perturbador. Yo creo que esos poderes están llevando a la niñez a un cromañón que van a aparecer las consecuencias, van a aparecer los efectos psicofísicos, están manteniendo una situación de tortura psicológica, traumática en la infancia, a la vista de todo el mundo. ¿Y por qué digo a la vista de todo el mundo? Porque nosotros ahora estamos realizando esta actividad académica y diciéndolo, pero la sociedad argentina les da la espalda,
no los aplaude, no los escucha, no los considera, y además les exige una actitud heroica. A niños, a nenes de 3 años, de 4, de 5, les dice aguanten. Es perturbador. Esto está convirtiéndose en un capítulo negro de la historia argentina respecto del maltrato al que están sometiendo a la infancia. Yo insisto con este término, es perturbador. Y es perturbador que la sociedad argentina, y digo la sociedad porque es la mayoría, por supuesto no es la totalidad, es la mayoría, les da la espalda. Les da literalmente la espalda. Nadie sale a reclamar por ellos. No hay ningún grupo que se reúna con funcionarios para pedirles que se cumplan, se respeten y se garanticen sus derechos. No están, como dije al principio, no están organizados los niños en ninguna cámara con poder de lobby. Como dije al principio, los niños no votan. Como dije al principio, los niños no tienen poder de organización para reclamar sus derechos. Es decir, la responsabilidad es de la sociedad adulta, pero la responsabilidad política y legal es de los funcionarios que mantienen a la infancia en situación de tortura. La infancia en esas jurisdicciones donde el confinamiento se mantiene en un nivel extremo, radical y absoluto, esa infancia ya con más de 40 días está siendo sometida a tortura. Y eso va a tener que activar las responsabilidades, no políticas, porque por supuesto ya todos saben, eso cada conciencia sabrá, sino las responsabilidades jurídicas, penales, criminales, que correspondan, porque el daño lo están generando, y lo están generando con un sector extremadamente vulnerable como es la infancia, que no puede protegerse ni defenderse por sí misma, que depende de ciertos organismos que no aparecen, organismos oficiales que tienen como función defender los derechos de la infancia, y la verdad es que no aparecen, no se oyen. Es decir, la inconstitucionalidad es abrumadora, es grosera, es perturbadora, y las consecuencias de esta inconstitucionalidad van a ser concretas, van a ser reales, no van a ser cuestiones teóricas que luego las escribiremos en algún artículo y las debatiremos en un foro. Van a ser consecuencias psicofísicas en nuestros niños, en los niños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los niños de todos aquellos distritos que sostengan una situación de tortura, de confinamiento extremo, absoluto, radical en la infancia. Podría decir muchas cosas más. Es decir, nosotros tenemos incorporada a nuestra legalidad, a nuestro diseño jurídico, a nuestro diseño constitucional, la Convención de Derechos del Niño. Allí está. También tenemos diversas normas que protegen al niño. Desde el artículo 75, inciso 23, que directa, expresamente, habla de la igualdad real de trato, de la igualdad real de oportunidades respecto, y en especial de los niños. Es decir, nada se está cumpliendo, nada se está respetando. Esto lo que pone en evidencia son muchísimas cosas, muchísimos defectos del diseño jurídico-político, del diseño constitucional, de lo que nosotros llamamos el aparato del poder y los derechos, la sala de máquinas y los derechos. Es decir, lo que está quedando cada vez más en claro es que finalmente y lamentablemente muchos derechos y muchas garantías solo sirven y son útiles para el desarrollo de la vida académica, pero en la vida real de las personas, y en este caso de los niños y adolescentes, no tienen ningún tipo de efecto. Son simbólicas. Directamente están siendo avasalladas, suprimidas. Insisto, con la complicidad de una sociedad que todas las noches aplaude a los médicos, a los enfermeros, a los policías, a los gendarmes, a los prefectos, pero que le da la espalda a su infancia. Este también es un dato que tenemos que considerar cuando hablamos de la fuerza de los derechos, porque la sociedad también tiene que exigir
que los derechos se respeten, que los derechos se cumplan. Y cuando los derechos que no se respeten, no se cumplen, son los de un sector vulnerable que no pueden ellos mismos reclamarlo, tenemos el deber moral de hacerlo los adultos. Y es lo que no está sucediendo. Bueno, Guido, si te pudiéramos aplaudir, te aplaudiríamos, pero viste que suena muy mal cuando son estas reuniones. Y no vinimos a aplaudir porque justamente dijiste que basta de aplaudir. Tengo una serie de preguntas en el chat que me parecen súper buenas. Ah, ahí pusieron emoticones de saludos, pero bueno, me parece que es importante, digamos, escuchar a la audiencia, ¿viste? Bueno, la doctora Lora, que es especialista en temas de infancia, dice, ¿qué hacen los abogados? Todos ustedes, la comunidad de abogados, todos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos, no? No hay demandas, no hay reclamos. Por otro lado, me dicen, la Defensoría de la Niñez no escucha, no nos está escuchando. Y aparece ahí entonces el derecho de hacer oído, ¿no? Como un derecho claramente vulnerado. Y se me ocurría hacer una síntesis de todas estas cuestiones, diciendo encima de todo esto, de que tal vez los operadores no están funcionando, los políticos ni los operadores jurídicos, la puerta la puerta de entrada a ser escuchados, a que el órgano jurisdiccional intervenga, está cada vez más pequeña, porque tenemos feria judicial, y entonces la posibilidad de reclamar, la ventanilla del reclamo es mínima. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no, frente a todo esto? Claro, pero de todos modos, que haya una feria judicial extraordinaria no es obstáculo, porque el Poder Judicial está trabajando, el Poder Judicial funciona. De hecho, tanto trabaja y tanto funciona que cuando el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pretendió tener un trato estigmatizante, discriminatorio y también groseramente inconstitucional respecto a los adultos mayores de más de 70 años, inmediatamente salió un juez y declaró inconstitucional esa resolución. El mismo día que el gobierno de la ciudad dictaba la resolución obligando a los adultos mayores a pedir permiso, o mejor dicho, a avisar que iban a salir, ese mismo día también es algo inédito, porque el mismo día sale la resolución y a las 23:30 de la noche es declarada inconstitucional. Al día siguiente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que no iba a apelar. Es decir, el Poder Judicial funciona y reacciona. Es verdad lo que decís al principio, tal vez algún fiscal debería actuar de oficio y observar fiscales especialistas en niñez, sobre todo en las jurisdicciones locales y provinciales donde hay jurisdicciones especiales para la infancia y la adolescencia, o la defensa pública, la defensoría pública, también, cuidado, es decir, esto no se trata de fiscales o defensores, se trata de defender los derechos de la sociedad, en este caso de un sector de la sociedad que además es un sector vulnerable de la sociedad como la niñez. También los colegios de abogados, en fin, evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer y no se están haciendo, pero yo insisto en que así como no podemos pretender una actitud heroica en los niños, tampoco podemos recostarnos en una actitud, en una reacción épica de la sociedad que va a salir, porque para eso están las instituciones también, y están los espacios oficiales que deben resolver esto. Cuidado, esto no quiero decir que organismos, que instituciones, que colegios no deban hacerlo, por el contrario, bienvenidos, o sea, todo suma frente a una situación de urgencia. Porque mientras nosotros hablamos, hace 40 días que la infancia, en algunos casos, está siendo sometida a tortura. O sea, esto no es lo que está sucediendo con un niño que hace 40 días no ve la luz del sol o no respira aire puro.
cualquier especialista en niñez, cualquier pediatra, cualquier psicólogo infantil, lo podría desarrollar científicamente, pero todos nosotros sabemos que la resistencia psíquica, la resistencia emocional de un niño frente a estos niveles de estrés y depresión y de angustia, tiene un límite. Esa resistencia tiene un límite. Y yo temo que ese límite no lo estemos cruzando, porque si cruzamos ese límite de la posibilidad de resistir la agresión, o la dificultad, o la adversidad, si cruzamos ese límite, entonces esa niñez está siendo torturada psicológicamente. Es de un nivel de inmoralidad fenomenal, inaudito. Por eso digo que aquellos funcionarios que son conscientes de esto y que lo sostienen, se están exponiendo y van a ingresar a la historia más horrible de la Argentina, porque lo vamos a recordar, no nos vamos a olvidar de esto. Y más allá de las responsabilidades legales que correspondan. Pero esto es lo abrumador, lo perturbador, que estemos hablando de la infancia, en una situación de extrema gravedad, pero al mismo tiempo es como que no sucede nada. Entonces Claro. allí es donde no podemos o no sabemos de qué manera reaccionar. Esto que estamos haciendo es aportar algo, es ponerle voz, intentar despertar algunas conciencias. Sí, acá, digamos, estamos también trabajando con normas de alcance general, ¿no? Con normas que establecieron restricciones y emergencia, digamos, con un alcance general, y tenemos una, digamos, población infantil, infanto-juvenil muy diversa en la Argentina, con diversidades de recursos, diversidades de accesos y con un impacto que en estas medidas de restricción se agudizan en ciertos colectivos, ¿no? Una de las preguntas tenía que ver con la coparentalidad y los niños que viven con alguno de los padres y esta imposibilidad del otro padre de poder acceder a la visita, o, digamos, niños que tienen problemas y que se han resuelto algunos amparos vinculados con discapacidades o con enfermedades del espectro autista, que entonces, bueno, necesitan salir y tomar un aire, digamos, en forma diaria como parte de una rutina terapéutica, o niños que no tienen acceso al agua potable, y como vemos que en barrios de emergencia no tienen agua y entonces están viendo por la tele o por el dispositivo que puedan las medidas de cuidado y resulta que no tienen agua del grifo para poder lavarse las manos y evitar el contagio. Así que bueno, tenemos una población muy diversa y sin embargo la norma es general y el que le cabe, digamos, ¿no? Reglamentarla para que sea justa y se mantenga esa igualdad, ¿no es cierto?, constitucional, no está operando, ¿no? Así que bueno, un poco resumía algunas de las inquietudes de la audiencia para trasladarte en estos 2 minutos que te quedan, Guido. No sé cómo vas a hacer para hacer un resumen. Bueno, no, bueno, antes agradecer a todos los que están participando, a los que se tomaron el trabajo de conectarse y estar aquí ahora, y agradecerte a vos, Laura, también, y a la Universidad de San Isidro, estas actividades, estos seminarios que está organizando en el marco de la pandemia, ¿no? Y para cerrar, yo simplemente quiero insistir en esto, ¿no? En que el Estado Nacional ha reconocido el derecho para resguardar a la población de los riesgos en la salud psicofísica debido a todas estas restricciones, y especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Ha garantizado la posibilidad de la salida o de la recreación para no llevar al extremo
estos peligros en la salud psicofísica. Los estados locales tienen la obligación legal y constitucional de reglamentarlo. No pueden, como primera medida, lisa y llanamente no aplicarlo, porque no se les ocurre cómo. Deben y tienen la obligación de reglamentarlo. Bueno, no sé si... Sí. Sí. Sí, yo creo que, bueno, lo dejamos acá porque el tiempo es súper tirano Claro. en estos encuentros. Bueno, agradecida a los 32 participantes que tenemos en el día de hoy, escucharte es un placer. Y bueno, nada, nos encontramos los jueves acá en este espacio, en este conversatorio, si les parece. Ya les van a llegar los anuncios de los nuevos temas. Gracias, Guido, por estas palabras, por estas ideas, por compartirlas. Y saludos a todos. Muchas gracias a todos. Adiós.